Con este video doy inicio a una nueva sección en el canal del Profe Max, donde muestro una serie de reparaciones y mantenimientos electrónicos, con el objetivo de mostrar a mis estudiantes y suscriptores que lo que vemos en las aulas se puede aplicar en la realidad, para la solución de problemas en equipos eléctricos y electrónicos, además de aportar con ideas para posibles proyectos prácticos. Veamos. Hola, en esta ocasión quiero mostrarles un equipo que me ha llegado a mi taller. Se trata de un blanqueador dental, ¿sí? Muy utilizado por los odontólogos como herramienta para el blanqueamiento dental. Consta de, como ven, de una serie de LEDs amplificados con este cristal. Son LED ultravioleta, de luz ultravioleta, y posee un gran disipador para disipar el calor que estos generan. Y como ven, está todo desarmado, me llegó así tal como está. Me han pedido que le vuelva a la vida a este equipo. Bien, he hecho una previa revisión y realmente la tarjeta está quemada. Voy a ver si puedo sacar este disipador. Listo. Esto yo ya le probé esta parte del equipo, que es lo importante, el que genera la luz ultravioleta. Funciona a 18 voltios, 1 amperio, y funciona muy bien. Vemos que tiene un ventilador para el disipador, ayudar a enfriar el sistema, y esto está funcionando correctamente. Lo que sí no funciona para nada es de esta tarjeta de control. Fijé que este integrado realmente está totalmente fundido. Este de aquí, ha habido un corto muy grande aquí, igual en la parte de acá. Lamentablemente no se ve la nomenclatura que he integrado es el de aquí, así que le veo, y es de montaje superficial, así que es muy complicado reemplazarlo. La función que esto hace realmente es un temporizador. Se enciende. Me debe mostrar en esta pantalla un tiempo que selecciono yo desde acá, y el tiempo que seleccione luego le doy enter y empezará a contar decrementalmente en retroceso. Es decir, si selecciono 10 segundos, empezará 9, 8, 7, 6 hasta llegar a 0, y el equipo se apagará. Es decir, cada vez que selecciono el tiempo, presiono enter, el equipo funciona por el tiempo determinado y luego se apaga automáticamente. Entonces, en resumen, lo que hace esta tarjeta es eso, es temporizar la acción de encender este grupo de LEDs que funciona a 18 voltios. Bien, entonces lo que tengo planificado, en realidad, a ver si sacamos esto, lo que vemos es control con 2 displays y los 2 botoncitos de control. Como dije, esta tarjeta va a estar un poco complicado hacer la reparación, así que lo más fácil y rápido más bien sería cambiar esta tarjeta. Existen ya módulos temporizados hechos, como el que he conseguido aquí. Este es un módulo temporizador que viene con relé, funciona a 12 voltios. Pienso que con la fuente original de esta lamparita, que es a 18 voltios, simplemente le vamos a poner un regulador de voltaje 7812, y con eso podemos controlar lo que es el control. Y lo trabajoso en realidad sería simplemente adaptar esta nueva tarjeta a esta carcasa. Entonces pienso que es lo más práctico, más económico.
porque un módulo de estos realmente no es caro, o construir una nueva tarjeta idéntica a esta creo que va a ser mucho más costoso y más demorado. Entonces creo que el tiempo es importante y simplemente vamos a tratar de adaptar esto a esta carcasa. Bien, les explico cómo funciona este módulo temporizador. Realmente es muy sencillo. Vemos al otro lado, tenemos aquí la bornera que tiene contactos secos, es decir, tenemos el pin común normalmente abierto y normalmente cerrado. Son contactos secos, me refiero que no tienen energía presente, simplemente hacen la acción de contacto. Están conectados directamente al relé, como vemos aquí en las pistas, están conectados directamente al relé. Hay triple de 7 segmentos y 3 botones de control o 3 pulsantes de control. Acá tenemos una bornera que tenemos GND, que sería la tierra, VCC, que sería el positivo de 12 voltios. Entre GND y VCC nos va a servir para la alimentación del módulo. Y tenemos aquí una entrada, un borne de entrada, que es el de señal, que nos dice IN. Entonces lo que hace en realidad es, lo que vamos a hacer es un puente entre VCC y BIN, voltaje de ingreso o señal. Al hacerle un puente aquí vamos a tener dar inicio al conteo regresivo según lo que seleccionemos acá. La ventaja de este módulo temporizador es que tiene varias funciones. Tenemos con este botón, el de la izquierda, con este vamos a seleccionar las distintas opciones o los distintos modos de temporización. Con este vamos a seleccionar ya sea el dígito que vayamos a utilizar. ¿Sí? Vemos que podemos contar o hacer un conteo regresivo de 999. Entonces con esto vamos a seleccionar el dígito que necesitemos para poner ya sea minutos, segundos, ¿sí? Y tenemos el enter, que vendría a ser para seleccionar. Vamos a probar entonces, vamos a alimentarle y a probar para ver cómo funciona. Bien, aquí ya le he conectado una fuente de 12 voltios, vamos a conectarle. ¿Sí? Tenemos ya nuestro módulo. Aquí vemos que ha empezado con 9 segundos, está programado 9 segundos. Como les dije, la primera tecla, lo que hace el primer botón es seleccionar el modo. ¿Sí? Tenemos un modo P1, un modo P2, un modo P3, modo P4. Si seleccionamos el modo P1, vamos a darle un enter y de aquí podemos ir seleccionando el primer dígito de la izquierda, que vendrían a ser centenas, decenas y unidades, o si yo quisiera que esto inicie en 0, voy con el botón de selección. Está en 0 todo. Vamos a ponerle un ejemplo, vamos a ponerle 5 segundos. 5. ¿Sí? Con el botón de seleccionar el dígito vamos a moverle, vamos a darle un enter y hemos quedado ya en los 5 segundos. Vamos a hacer la prueba desde ahí. Vamos a darle a hacer un pequeño puente para darle el inicio, impulso entre VCC y voltaje IN o el pin del medio de ingreso. El relé acaba de sonar y empieza el conteo regresivo. ¿Sí? Y vuelve de nuevo a los 5 segundos. ¿Sí? Hay un pequeño buzzer muy pequeño, muy chiquito, que cada vez que nos avisa sonoramente si es que se ha activado o se ha activado el relé. Bien, lo que hemos hecho aquí es sacar el display. ¿Sí? Le hemos sacado el display y le vamos a soldar
unos conductores, ¿sí? En unos conductores para poderle ubicar luego la tarjeta en el chasis y el display en el lugar donde le corresponde. Para conectar el display le he hecho una pequeña tarjeta con una tarjeta universal donde ya he ubicado los pulsantes. Entonces esto irá aquí. Los pulsantes corresponderán a los mismos agujeros que servían para el control. Bien, ya tengo colocado aquí el display con dos pulsantes, que esto es la adaptación que vamos a hacerle acá en la carcasa. Para poder conectar a esa tarjeta, lo que he hecho es, una vez que les sustraje el display, pues le conecté una serie de cablecitos, de alambritos, para poder conectarles. Estos alambritos de aquí son alambres aislados o alambres esmaltados, alambres de bobina, ¿sí? Entonces lo que he hecho es soldarle en los pines donde iba el display. Adicional, también estoy tomando los puntos, cogiendo unos puntitos de los pulsantes para conectarles en paralelo a los pulsantes de la placa adaptada que le estoy haciendo. Como vamos a utilizar solamente dos pulsantes, este pulsante de acá es simplemente para seleccionar los modos de funcionamiento. Como no necesitamos, vamos solo a utilizar los que son los pulsantes de selección. Y adicional vamos a poder sacar un tercer pulsante de aquí, que es el pulsante de arranque, para que empiece el conteo decremental. Listo, le he acoplado otro pulsante, que este es para ya el accionar del temporizador. Igual le he puesto un agujero aquí para que salga el pulsante. Listo, quedó ya adaptado la tarjeta. Ahora simplemente falta fijarle un poco para que no se mueva. Algo que es importante aquí, voy a aprovechar este disipador de calor para ponerle el 7812. Es un regulador integrado de voltaje que me va a dar exactamente los 12 voltios que necesita mi módulo temporizador para que funcione, ya que la fuente original de esta lámpara blanqueadora es de 18 voltios. Entonces no quiero arriesgar a que se me queme o se me dañe mi módulo temporizador. Es por eso que vamos a poner este regulador 7812. Bien, esta es la parte teórica de este video. Aquí quiero aprovechar para hablarles del regulador integrado de tensión. En este caso, el regulador que vamos a trabajar es el regulador 7812. ¿Sí? Pertenece a la serie 78XX. Vamos a revisar un poco sobre este tipo de regulador. ¿Qué son los reguladores integrados 78XX? 78XX es la denominación de una popular familia de reguladores de tensión positiva. Hay también los reguladores de tensión negativa, en este caso serían de la serie 79XX, pero lo que vamos a analizar ahora es los de tensión positiva. Las XX representan el voltaje que regula. Los reguladores lineales de tensión
también llamados reguladores de voltaje, son circuitos integrados diseñados para entregar una tensión constante y estable. Estos dispositivos están presentes en la gran mayoría de fuentes de alimentación, pues proporcionan una estabilidad y protección, sin apenas necesidad de componentes externos, haciendo que sean muy económicos. Características. Por lo general son dispositivos de 3 pines. La tensión de alimentación debe ser un poco más de 2 voltios, es decir, la tensión de entrada que alimentan estos dispositivos debe ser superior a la tensión que vamos a regular. Y no deben ser menores a a 35 voltios. Usualmente el modelo estándar, el TO220, que es el que comúnmente encontramos en las tiendas de electrónica, soportan corrientes de hasta 1 amperio, aunque hay diversos modelos en el mercado con corrientes que van desde 0.1 amperios hasta los 10 amperios. El dispositivo posee como protección un limitador de corriente por cortocircuito y además otro limitador por temperatura, que puede reducir el nivel de corriente. Vemos aquí una tabla de especificaciones. Vamos a ver algunos de la serie de los 78 más comunes, empezando desde el 7803, como vemos aquí, que me entrega una tensión de salida de 3 voltios. Como habíamos indicado al inicio, las XX me representan el voltaje que regula, es decir, los últimos 2 dígitos es el voltaje que regula este integrado de 3 pines. Vemos acá otro ejemplo, el 7833, pues este de aquí me regula a 3.3 voltios. El más usado o el más común que encontramos es el 7805, que me regula a 5 voltios. Y así tenemos el 7806, que me regula 6 voltios, el 7808 a 8 voltios, el 7809 a 9 voltios, el 7810, 10 voltios, 7812, que es el que vamos a usar en este proyecto, 12 voltios, 7815, 15 voltios, 7818 a 18 voltios y 7824, 24 voltios. Tenemos en esta tablita la temperatura de operación de estos integrados que va desde 0 hasta 125 grados centígrados. Como ustedes pueden ver, se eleva bastante la temperatura, así que es recomendable utilizarles con disipadores de calor. En aplicaciones ya para varias, cuando se va a manejar bastante corriente, es bueno utilizar disipadores de calor. Y la corriente de salida de cada uno de ellos, como pueden ver aquí, es de 1 amperio, que en el ejemplo de esta tabla es el de TO220, del encapsulado TO220, o de la serie 78XX, como vemos en la siguiente tabla, que vemos que nos soporta esta serie 1 amperio. Pero existe también otra serie, la 78LXX, que va desde el 0.1 amperio. Y así tenemos algunas otras series, por ejemplo 78MXX, 0.5 amperios, 78SXX, 2 amperios, 78TXX, 3 amperios, 78XX, 5 amperios. Y tenemos una que es hasta los 10 amperios, ya vamos a verle, que es la 70, no está aquí en la tabla, pero es 78PXX, que me soporta hasta los 10 amperios. Bien, para la aplicación que estamos nosotros haciendo, es decir, esta adaptación de esta lámpara blanqueadora, nosotros vamos a utilizar el regulador 7812. Como vemos aquí en la imagen, es integrado con un encapsulado TO220 que tiene 3 pines. La configuración la vemos aquí en la siguiente imagen. Viéndolo de frente, los pines es 1, 2 y 3, siendo el pin número 1 el voltaje de entrada, como vemos en el esquema. El pin número 2 representa la conexión a tierra y el pin número 3 es el voltaje de salida. Este es mi regulador 7812. Bien, algo que podemos destacar aquí, que la conexión a tierra es común,
es decir, me sirve tanto para el voltaje de ingreso que para el voltaje de salida. Es decir, esta tierra es común, el pin número 2 vendría a ser común. La parte metálica del encapsulado está en conexión directa al pin número 2. Eso tenemos que tener en cuenta, ya que suele ponerse aquí el disipador, y el disipador también debe tener una conexión a tierra, o por lo general se debe aterrar. También vemos aquí en este esquema sencillo la utilización de dos condensadores cerámicos de 0.33 microfaradios al ingreso y de 0.1 microfaradios a la salida. Por lo general esto se utiliza ya en lo que es electrónica de precisión. En aplicaciones como las que estamos haciendo nosotros no es necesario, por eso no lo he puesto. Lo que me ayuda es simplemente a estabilizar o filtrar un poco la corriente, tanto en el ingreso como en la salida. Simplemente me ayuda a estabilizar la conexión nada más. Pero yo no lo he usado en la adaptación que lo estoy haciendo, no lo he utilizado. Podemos utilizarlo de forma directa, no sucede nada. Repito, esto es más para un poco ya en electrónica de precisión. Bien, esta sería la parte teórica. Continuemos con nuestra adaptación. Vamos a poner un poco de pasta térmica. Y podemos soldar aquí los pines directamente. Vamos a virarles un poco hacia arriba para poder soldarles correctamente. Listo, vamos a soldarles. De los pines para este regulador, el primer pin corresponde a voltaje de ingreso, es decir, los 18 voltios que voy a colocar de la fuente original. El pin central corresponde a tierra, que puede ser también parte de la misma carcasa, y el pin número 3 es el pin de salida, es decir, el pin que me va a dar los 12 voltios. Bien, conectémosle. Listo, están hechos todos los acoples. He utilizado un conector para unir la fuente, y vamos ahora sí a hacer la prueba de fuego. Vamos a conectarla, vamos a conectar un cable de alimentación aquí y vamos a probar la lámpara.
probar. Listo. Nos da, previamente había programado 9 segundos, está ahí 9 segundos y vamos a darle el inicio. Apaga. Está todo bien. Bien, le había pegado ya la etiqueta, he hecho un pequeño recorte para que salga el display. Bien. Espero que les haya gustado, les haya aportado algunas ideas para reparar este tipo de equipos o algunos equipos similares donde se necesita temporización y a veces no se consigue las tarjetas. Entonces muy sencillo con un módulo temporizado que se consigue a muy buen precio, muy bajo. Repito, en la descripción del video les dejo el link para que los que necesitan lo puedan conseguir. Bien, eso sería todo.